Shabbat Shalom, amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Eterno. Gracias al Eterno por sus vidas, por todos aquellos que están ya desde en la mañana. Muchos han estado conectados. Hace rato estaba viendo el dispositivo desde la oración. Qué bueno, me da gusto. Y todos aquellos que han ido conectándose poco a poco, pues gracias al Eterno por sus vidas. Es muy importante realmente buscar siempre del Eterno, estar en su presencia, ir creciendo en conocimiento. Y bueno, antes de todo me gustaría empezar con una oración. Vamos a orar. Abba Adonai Elohim, te damos las gracias en este Shabbat. Primeramente por la vida y porque tú nos permites llegar a esta ocasión. Te exaltamos y te damos las gracias, Rey, porque tú nos has dado la oportunidad de seguir creciendo y de estar en este momento en el cual te rogamos que seas tú, por medio de tu Ruach HaKodesh, el que nos dé esta enseñanza. Que no haya ninguna enseñanza de hombre, sino que todo provenga de ti. Te exaltamos, te bendecimos, y Shabbat Shalom en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Y bueno, amados hermanos, amigos, hermanas, pues es un gusto, nuevamente lo repito, estar con ustedes. Y bueno, no sé, igual los que están conectados, poquitos que estamos aquí, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues háganla. Yo ahorita le voy a pedir a un hermano, a Gustavo Espino, a ver si que vaya viendo los mensajes, me los vaya diciendo y yo se los digo, porque él no trae micrófono y no se escucha, pero nos gustaría saber su punto de vista, cualquier pregunta, duda que tengan, saludos, adelante, siempre es bueno todo esto. Y bueno, a ver, ya hay algunos conectados. Sonia Lascurain, que siempre está ahí, mujer fiel, varona fiel, saludos. A Miriam Peña, Mónica Luna, un saludo, un fuerte abrazo. Cecilia López, Silvia Romero, un fuerte abrazo. Ninfa Sánchez, que es Gabriela, y Tony Salazar, que también es uno de los fieles que en las transmisiones que diario tenemos aquí en Oceana, que no se las pierdan. Por favor, en la semana estamos transmitiendo después de la cuenta del Homer. Va a haber un programa porque sí ha habido diferentes horarios, pero lo que no falla y están invitados y es importante es, tenemos tefilá con nuestra Nevía Luz Acevedo a las 5 de la tarde a 6 de la tarde, de domingo a viernes, excepto los sábados. E igualmente tenemos enseñanzas a las 8 de la noche, también estas son de lunes a jueves, con nuestra amada Atli Acevedo, el Roe David Acevedo, nuestro Roe principal Gerardo Acevedo y nuestra Nevia, y es algo que realmente nos ha enriquecido mucho. Y bueno, yo espero que ustedes se la hayan y se la sigan pasando bien en este confinamiento de estar en casa. Acabamos de terminar la cuenta del Homer, que es algo que yo personalmente nunca había vivido tan hermosamente, tan enriquecedor, con todo y las pruebas que siempre van a seguir ahí. Ha sido una cuenta del Homer muy especial, exaltado sea el Eterno, una cuenta del Homer en el cual pues hemos detectado, porque para eso es, las cosas que no hemos trascendido, los errores, las virtudes, las cosas hermosas que el Eterno ha puesto en nosotros y que ya tenemos, pero que no hemos manifestado muchas veces. Y por eso el día de hoy a mí me gustaría hablar de esas herramientas que nos van a seguir ayudando, porque todavía no llegamos a la perfección. Ya vino la cuenta del Homer, ya celebramos Shavuot, gracias al amor y la misericordia del Eterno, pero no hemos llegado a la perfección. ¿Alguien ha oído algún verso de la perfección? Hay un verso que dice que seremos perfeccionados, pero ya bien,
en la segunda venida de Yeshua HaMashiach. O sea que nadie se la crea que ya soy bonito, ya no hago travesuras, ya soy perfecto, amén. Y para esto es muy importante siempre tener nuestra escritura. Me gustaría que la tuvieran en la mano, tanto los que estamos aquí como los que están allí en su casa viendo la transmisión. Por favor, que tengan su escritura. Y es importante si tienen un cuaderno para ir escribiendo pues lo que el Eterno les vaya hablando personalmente a ustedes. Y pues lo que vamos a ver, porque sí nos vamos a basar mucho en la escritura. Y el tema de hoy pues es prudencia. Prudencia. Y para hablar de prudencia, yo me basé en el libro de Proverbios. ¿Cómo se dice libro de Proverbios en hebreo? ¿Alguien sabe? Mishlei. Mishlei. Si quieres ser sabio, si quieres obtener sabiduría, yo te recomiendo, amado, este libro de Mishlei. ¿Ustedes creen que una persona que verdaderamente es sabia va a ser prudente? Por supuesto, ¿verdad? El libro de Mishlei, conocido como Proverbios, Mishlei, vamos a escribirlo en hebreo y vamos a ver algo muy interesante antes de hablar de prudencia. Ajá. Si ustedes se van al original hebreo, busquen en su escritura, el libro de Proverbios empieza con una mem y justamente con este nombre. Y no es la única ocasión, hay en varias partes, en donde una letra viene agrandada más que las otras. Y este es un caso. El libro de Mishlei creo que esta no la lleva. Mishlei lleva la primera mem, la lleva agrandada, es más grande que las otras letras. Y esto, lo repito, viene en varios pasajes de la escritura. Pero ahorita hablando del libro de Proverbios, ¿por qué creen que la mem viene más grande? Son situaciones muy hermosas, muy interesantes, porque realmente cuando escribieron la palabra que fue por inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Eterno, él fue el que les dijo que fueran escritas de esta manera. La letra mem, si nos vamos un poco a la gematría, ¿qué valor tiene? 40. Ahora, en los midrashim, en las investigaciones, en la Torah oral, en todo esto que ha pasado de generación en generación, y hay algunos escritos, se dice que esta letra, la mem, viene agrandada por un motivo. Porque ¿quién escribió el libro de Proverbios? Mishlei. Shlomo, el rey Shlomo, exactamente. Se dice que Shlomo ayunó y clamó al Eterno durante 40 días. 40 días, aquí vemos 40, ¿ok? Perdón, le puse la raya. 40, que está relacionado con los 40 días que ayunó y clamó el rey Shlomo al Eterno para tener sabiduría. Pero también asimismo se asimiló a Moshe, porque si recordamos, Moshe estuvo ayunando también 40 días en el Sinaí para recibir la Torá. Entonces, son relaciones muy interesantes que realmente nos da el idioma hebreo, que es el original, y es por eso que nosotros nos basamos en estas raíces, porque es cuando vas a encontrar toda la esencia, toda esa hermosura y profundidad que nos da la palabra del Eterno, porque es algo que no viene de este mundo, de esta tierra, es algo que viene de Él, de su presencia, de su reino. Otro motivo es que el libro de Mishlei, más que nada Mishlei significa parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una narración sencilla y simple que te va a enseñar algo. Más que nada Mishlei quiere decir parábola.
y se le conoce como proverbios. Proverbios también son narraciones populares, cotidianas, que nos van a llevar a recibir una enseñanza o un consejo. Ajá. De una forma así muy, muy sencilla para que entre muchas veces en nuestra, como estaba antes, no digo ahorita, ¿verdad? Bueno, voy a hablar de mi cabecita cerrada o confundida, ¿no? Necesitaba yo que el Eterno me enseñara por medio de gente de una manera muy, muy pacífica, muy sencilla, como proverbios, como parábolas. Así hablaba nuestro rabí Yeshua HaMashiach. Entonces, la Mem también está agrandada porque en este libro de la sabiduría la palabra para es eruditos es Malvim y también empieza con Mem. Ajá. Porque realmente este libro, en la obediencia del Eterno y de su palabra, te va a llevar a ser un erudito, pero no un erudito en el sentido egocéntrico, sino con humildad. Por eso vamos a ir viendo varios términos en este libro, porque no solamente la sabiduría es ya soy sabio y ya, no. Tiene que ir acompañada de muchas cosas, y una de ellas es siempre la humildad. Otra palabra que encontramos mucho en el libro de Proverbios y que empieza con la letra Mem es musar, musar. Y la palabra musar se interpreta como ética. De hecho, el musar es una interpretación espiritual, ajá, y también literaria, en la cual nos van a dar una serie de instrucciones para que nuestra vida tenga propósito, tenga sentido y seamos prósperos y seamos felices. De hecho, la palabra ética, si nosotros nos vamos al diccionario, se dice que es una disciplina que estudia el bien y el mal, pero siempre relacionados con la moral y el comportamiento humano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que vivir moralmente bajo los principios del Eterno, de su Torah, ajá, para tener un buen comportamiento. De ahí vamos a ver muchas cosas. Por eso la prudencia, la sabiduría, y hay algo muy interesante. Shlomo, así se escribe Shlomo. Si nosotros buscamos en un diccionario, por eso hay que basarnos bien en las raíces hebreas. Como dice nuestro Roe David, no hay que dejarnos chamaquear, porque si nosotros nos buscamos en internet o en cualquier libro, nos van a decir que Shlomo, Salomón, significa hombre de sabiduría. Y no es así. Sí fue un hombre sabio, pero no significa hombre de sabiduría. ¿A qué le suena o ver estas tres palabras, estas tres primeras? A Shalom, como dice el hermano Michel. Exactamente. Shlomo viene de la raíz Shalom, con Mem Sofit termina. Shalom, amén. Y Shlomo, el nombre de Shlomo significa pacífico, porque viene de esta raíz, paz, pacífico. La pregunta es esta: ¿ustedes creen que un hombre prudente deba de tener Shalom, paz? Pero por supuesto es lo primero que deben de tener. Y aquí vemos algo muy importante, que el Eterno nos dice que el mejor recipiente para las bendiciones de Él y para ser prudente es el Shalom, es tener Shalom, amén. Nosotros vamos a ver el término de prudencia. En el griego me gusta aunque no nos basamos nosotros en el griego, sino primeramente en el hebreo, pero tiene una interpretación muy, muy buena, muy, muy cierta, acertada, que viene del latín prudentia, que consiste en actuar, hablar de una manera correcta, justa, adecuada, perspicaz, etcétera, etcétera. Me gusta ese término porque ciertamente, si nosotros vemos, incluso existe
algo que le dicen, y esto sí me gustaría que lo apuntaran y lo dibujaran, está sencillo, lo que le llaman el semáforo de la prudencia. 3 luces tiene el semáforo, ¿verdad? La de arriba, ¿cuál es? Como la verde. Ro- roja. Después amarilla y después verde. Hablando de la prudencia, ajá, la luz roja significa para, alto, parar, parar. La amarilla, prevención, lo que quiere decir piensa, piensa. Y el verde, siga, que es actuar, como dice el rojo, actuar. Entonces nosotros vemos cómo realmente es importante la shalom, la paz. A ver, paz, paz, espérate tantito. Escucha primero, detente, escucha, para, piensa, analiza, ajá, y ya después actúa. La falta de prudencia es lo que al ser humano lo hace llevar al pecado, realmente. Le hace llevar al fracaso. Ajá. Nosotros, si buscamos en un diccionario, la palabra hebrea para prudencia es seirut. Lo voy a poner aquí y al rato borro. Seriut. Pero sorpresa, es algo, cuesta, muy extenso además. Yo traté ahorita de reducirlo a algo, resumirlo. Porque la palabra seriut, que significa prudencia, no viene como tal en la Torah. La Torah en el hebreo usa muchas palabras que son sinónimos para la palabra prudencia. Una de ellas, la más usada, es astucia. En vez de prudencia, astucia. Ajá. Les voy a leer primeramente los sinónimos de prudencia para que quede un poquito mejor. Esta palabra significa, aparte de prudencia, sensatez, discernimiento, sabiduría, aplomo, cordura, medida, juicio, moderación, reserva, dirección, tacto, cautela, previsión, astucia, pericia y entendimiento, y también conocimiento. Por eso es que si nosotros nos vamos a la concordancia Strong a buscar la palabra prudencia, la vamos a encontrar como biná, que quiere decir conocimiento. Biná, conocimiento. Pero la palabra original para prudencia, repito, es seriut, que es así. Seriut. Por aquí la tengo. Ahorita la revisamos bien. Seirut. Aquí me equivoqué. Es así. ¿Sí alcanzan a distinguir? Sain, Ei, Yud, Resh, Bab, Tab. Seirut. La palabra para paciencia. Y les repito, aquí no hay casualidades ni coincidencias. Si nos vamos un poco, y a mí me gusta realmente meterme a los valores de estas palabras. ¿Cuánto vale Sain? A ver, ya todos son casi de habla hebrea, española. Sain vale 7. ¿Cuánto vale Ei? 5. ¿Cuánto vale Yud? 10. ¿Cuánto vale Resh? 200. ¿Cuánto vale Bab? 6. ¿Y Tab? Ahora un matemático rápido. 400.
Toda la suma. Ay, Isabel, ¿cómo dijiste? Sí, 628, ¿verdad? 628. Y hay algo en la gematría muy interesante, que es lo que van apequeñándola, ¿no? Que es la gematría Catán. 6 más 2, 8, 16. 16 y exactamente nos da una gematría que se llama gematría Catán. Catán quiere decir achicado o pequeño, de 7. Amén. Ahora vámonos con Shalom. ¿Cuánto vale Shin? ¿Cuánto vale Lamet? ¿Cuánto vale la Bab? ¿Y la Mem? ¿Cuánto nos da? 376, que nos da 16. Y el 16 a su vez nos da 7. 7 y 7. Entonces, ¿debe de haber paz para ser prudente? Por supuesto, saber estar en el stand-by, en el detente, párate. Entonces, ahorita que vimos los sinónimos, había un sinónimo también para esta palabra que decía discernimiento. Y hay un concepto muy bonito de que se le da a la palabra prudencia, que es prudencia es la virtud que da el ruaj, el espíritu, para discernir toda circunstancia que verdaderamente te sirva para bien y te da los medios para realizarlo. Entonces, hablar de prudencia es hablar de que tú debes de tener el discernimiento, porque muchas veces vas a ir a hacer cosas que piensas que son buenas, pero terminan siendo malas y te va de la patada. Entonces, necesitas tener el discernimiento del Ruaj en ti para que en esta Shalom tengas ese discernimiento de ver verdaderamente esto me va a llevar a bien, porque parte de la prudencia no solamente es para ti, sino para la gente que te rodea. El hombre prudente es aquella persona que analiza todas sus acciones, todo lo que acontece y todas sus, ahora sí que sus actos antes de actuar, para ver si realmente no va a correr un riesgo que lo lleve a fracasar, a pecar y que aparte pueda involucrar a otras personas. Por eso, este libro de la sabiduría te habla mucho de ser prudente, sé astuto, ¿ok? ¿Algún saludo más o pregunta? Los de aquí, hasta ahorita todo bien. Muy bien, qué bueno, me gozo. Entonces, seriut es prudencia. Ahora, si queremos saber cómo se dice prudente, es sair, la misma raíz. Sair, prudente. Y nosotros vamos a ver muchos términos dentro de los versículos de Proverbios, en los cuales pues vamos a encontrar mucha diferencia de las varias traducciones que hay a otros idiomas a lo que es el original hebreo. Por eso yo me di a la tarea de traer el original hebreo, porque es importante. Por ejemplo, usan mucho en las traducciones, en los escritos no hebreos, usan mucho la palabra necios o necio. Y la verdad es que en Mateo, ¿sí o que sí es en Mateo? Es en donde dice que nunca le digas a tu hermano necio. Es algo horrible, pero ya viendo lo que significa necio y sus sinónimos, la verdad, amados, es que ni a tus enemigos les digas necios. Aquí traje un poquito. Fíjense lo que es ser necio: incapaz, sandío, simple, estúpido, imbécil, ignorante, estulto, tocho, torpe, cretino, mentecato, besugo, imprudente, porfiado,
terco y obstinado. Y no son groserías, eso de estúpido y imbécil. Si nosotros nos vamos al diccionario, incluso a la RAE, son términos que vienen, que son usados. Ajá. Y son términos que connotan negatividad, algo feo para el ser humano, muy feo. Es por eso que no se le debe de decir así al hermano. Pero entonces, ¿por qué las traducciones lo usan? En el original hebreo, y yo, aquellos que, y de verdad, yo los invito a que se hagan de su escritura en el original hebreo, de verdad. Vamos a entender más, vamos a aprender juntos mucho más, vamos a crecer y la verdad, vamos a encontrar realmente lo que Yeshua, lo que Adonai nos quiere decir, no lo que el hombre quiere que sepamos, de verdad. El término necio en el original hebreo no está. Sí usan una palabra que es necedad y ahorita lo vamos a ver en el transcurrir de esta enseñanza del Eterno. Pero en vez de necio se usa la palabra tonto o la palabra simple. A mí me gusta mucho esa palabra simple y es la que más se usa en el original hebreo, que viene siendo lo contrario de prudente. Y Rashi dice algo muy importante, interesante en cuanto a este concepto de simple. Simple es aquella persona carente de experiencia y de aprendizaje que por consecuencia es movido por cualquier influencia. O sea, se va a dejar influenciar de todo, de todo. Voy a dar yo algunos ejemplos porque la verdad el Eterno me habló sobre esto y todo, ¿no? Me dio mucha risa porque hace unos meses estuve leyendo un libro de un médico que hablaba es un médico no cristiano ya, pero él habla mucho y hace libros sobre la alimentación y todo. Pero él en sus libros y todo sí te habla de comer puerco y de comer cosas que no son alimentos. Pero en base a esto se juntó con un grupo de científicos y de otros médicos y todo para analizar bien esto que dice la Biblia. Y me da risa porque en una de sus entrevistas dice, sí es cierto, hasta que no lo comprobé, me he dado cuenta que Dios sabe más que yo. Y digo, por favor, oye, entonces, perdón, no estoy juzgando, pero es un ejemplo que a mí me cabe bien de lo que es ser simple y de ser prudente, ¿ok? Porque el prudente, ¿qué hace? El prudente se para y va a decir, a ver, espérate. Tú por más que me digas y me digas, no me vas a convencer hasta que yo busque, investigue realmente. Investigar es bueno, hermanos, pero no investigues en cualquier cosa, en cualquier lugar o con cualquier persona. Hay que saber. Y ahorita que hablaba Jimmy, el hermano Jimmy, de la Torá, de la crisis y todo, realmente el mejor tesoro que podemos tener en esta tierra es la Torá. Analicémoslo. Es lo mejor, es lo mejor. Es lo que el Eterno nos dio, como dijo Jimmy, como un instructivo para que tu cuerpo, tanto espiritual, tanto físico, funcione correctamente. ¿Y para qué más? Lo dijo en Yehoshua, para que si meditas en este libro de la Torá, de día y de noche, todo te salga bien, seas prosperado en todo. Entonces, ¿no es el mayor tesoro? Amén, aleluya. Y bueno, vemos que muchas veces la prudencia se relaciona con la astucia, ¿no? Hablábamos entonces del simple. En cambio, el prudente va a analizarlo todo. Nada más que el problema que yo he encontrado en la palabra astucia es que la astucia sí se puede usar tanto para bien como para mal. Y para muestra falta un botón. ¿Quién creen que fue la más astuta en la historia bíblica? La víbora. La serpiente. ¿Fue astuta o no fue astuta? El chanclas. Hasatán, el adversario. Es un simbolismo, la serpiente. Hasatán fue astuto, tiene astucia. Y nosotros tenemos que
que darnos cuenta de esto que es muy importante. Ajá. ¿Cuánto o desde cuándo existe el adversario? Uf, muchísimo más, muchísimo más. ¿Ustedes creen, nada más por lógica elemental, que un ser, y un ser que conoce bien la Torá, la escritura, que estuvo en el reino de Elohim y todo, y aparte, que tiene miles y miles de años de existencia, le pueda ganar una persona de 30, de 40, de 50 años? Pues, a ver, ¿sí o no? Pues sí y pues no. Una persona que no conoce Elohim, que no tiene el Ruach, el adversario lo va a hacer pedazos. Pero la persona que tenga la presencia, la Shejinah del Eterno en ella, pues va a hacer trizas al enemigo. Entonces, nosotros podemos ver cómo en un momento, en esa astucia, porque realmente lo que los judíos le llaman el Yetzer Hará, la mala inclinación y todo, es realmente, la serpiente realmente es ese símbolo, de la tentación, de la inclinación al mal. Entonces, ahorita vamos a ver un proverbio, no sé si lo traiga, pero hay un proverbio muy, muy bonito en el cual lo que quiere decir es que sea astuto para obtener el temor de Adonai. Y eso es algo muy profundo, pero muy interesante, muy, muy interesante. La astucia nosotros la debemos de emplear para buscar las cosas del Eterno y para acercarnos más a Él. Un ejemplo, hoy que es Shabbat. En el judaísmo se dice mucho una frase que dice, manipula lo físico para llegar a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo son las mujeres. La mujer judía se levanta 6, 7, 8 de la mañana, a ver que los manteles para la cena de Shabbat estén en estado óptimo, bien limpiecitos, a sacar y ver, pero que estén bien, bien en perfectas condiciones los cubiertos. Empiezan a orar, empiezan a danzar, empiezan, algo bien importante, y yo lo leí en un libro, que luego muchas veces se nos olvida, siempre revisan las esquinas, que no haya telarañas. La telaraña trae una simbología muy negativa, muy mala. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer judía para el Shabbat? Está manipulando lo físico, lo que ve y lo que puede tocar. Todo eso te va a ayudar a ti a brincar rapidísimo al estado espiritual, a lo puro. Es como, por ejemplo, ese niño que realmente tiene en su corazón, que ya ama a Elohim y quiere amarlo cada vez más y todo, está contando los días para que llegue su Bar Mitzvah. ¿Y qué pasa? Está, papá, ay, cómprame mi talit y que esto, y vamos a hacer de comer res, carnitas, ¿no? ¿Verdad? Res, y vamos esto. O sea, él ya está viendo el plan físico porque trae una emoción, un sentimiento, una pasión, yo diría mejor dicho, que lo va a ayudar a llevar a donde quiere él, a su meta, que es lo espiritual. Entonces, nosotros debemos de ser astutos mucho para poder llegar a lo espiritual. Un ejemplo que viene en la escritura, Jacob. Jacob fue astuto, ¿no? No, hombre, pero tremendo, tremendo, ¿no? Le quitó las bendiciones de su papá a su hermano Esab. ¿Cómo? Con astucia, pero también fue prudente. Porque vean a dónde llegó Jacob. Aunque muchos lo han tachado y de que no, que un embustero, que esto y todo, espérate, por algo le tocó. ¿A poco el otro lo merecía más que Jacob? No. Entonces, ¿qué nos habla de esto, amados? Que nosotros debemos de ser prudentes, pero debemos de tener astucia para lo bueno, para lo bueno. No sé a cuántos de ustedes alguna vez lo que le llaman, les han visto la cara. A mí me da pena una ocasión, pero para que se me quite la pena se los voy a contar. Ese es el trabajo, ¿no? Estaba yo muy chico, no conocía de la palabra, andaba en malos pasos y todo.
Pero un día en un juego me dijeron, ven, que mira, que esto, te voy a dar unas tiradas gratis. Ya se imaginarán por dónde voy, ¿verdad? Algunos que cayeron también, no es cierto. Entonces me dan unas tiradas gratis. No, hombre, ¿qué crees? Que estás a ciertos puntitos de ganarte este premio. Y yo, pues me brillaron los ojos. Pero ¿sabes qué? Aparte te puedes ganar esto y esto si le metes otros 100 pesitos. Y ahí va Johanna. Bueno, en ese tiempo era Juan Carlos. Ahí va y otros 100, otros 100. Me vieron la cara como con 1000 pesos. Y no me llevé nada más que un enojo. Entonces, ellos fueron astutos, sí, pero para el mal. Y lo que yo no fui fue ser prudente, porque no vi lo que me iba a pasar. Esa es la característica de la prudencia y del hombre prudente, amados. Que el prudente, con el discernimiento y la sabiduría, va a aprender a ver más allá. Si yo hago esto, ¿qué me va a pasar minutos después? O si yo llego a hacer este acontecimiento, ¿qué me va a pasar el día de mañana, una semana o un mes después? Y para esto pues vamos a ir analizando unos versos. Me gustaría que saquen su escritura y vayamos a Proverbios 8:12. Y yo se los voy a buscar en el original hebreo para que veamos las diferencias. Esto nos ayuda mucho, ver diferencias de escrituras. Mientras, algún otro saludo, pregunta. Me da gusto porque yo sé que siempre mucha gente se conecta y yo sé porque es de bendición tanto para uno como para los demás. Magdalena, un saludo. Sonia Rey también. Rosa Golban, por ahí está también. Anita Campanita, un fuerte abrazo. Te extrañamos. Adasa García también, de los que frecuentemente están ahí, si no es que siempre. A Gustavo Espino. Y a todos los que están aquí presentes. A Misroim, y gracias a Misroim por darnos esta oportunidad. Entonces, ¿alguien tiene ya Misley 8:12? A ver, alguien que lo lea. Ok. ¿Me lo vuelves a repetir? Por favor. Ok. Yo la sabiduría habito con la cordura. ¿Y habito qué? Y alcanzo conocimiento y discreción. Bueno, hay varios términos diferentes en las diferentes versiones. En el original hebreo se los voy a leer. Soy la sabiduría, vivo con la astucia, doy comprensión en los planes. Aquí tenemos que encontrar algo muy, muy importante, todos hermanos, y lo repiten mucho en los versos en los que encontramos la astucia o la prudencia, y es esto, que el prudente, por ser prudente, nunca debe de enaltecerse a sí mismo, jamás, jamás. Por eso dice que vive con la astucia, porque uno debe tener esa astucia, de caminar y de saber hablar, porque mucha gente por creer saberlo todo, o quizás sí lo sabe y sabe muchas cosas, porque no lo va a saber todo, siempre quiere estar como el que más sobresale, y eso te va a quitar la prudencia. Eso no es prudencia, de hecho, no lo es, no lo es. Para esto hay un versículo que no traigo, no lo recuerdo, si alguien me ayuda de ustedes o en internet para encontrarlo, en donde habla también de la sabiduría, que dice que la sabiduría sea para ti una corona en tu cabeza y un collar en tu cuello. ¿Por qué creen que dice esto? Esto es algo muy interesante y tiene que ver con la humildad, con lo que acabamos de ver en el conteo del Homer, de Hot, humildad. Sí, es que es el libro de la sabiduría, por todos lados vas a encontrar sabiduría y todo. Pero bueno, vamos a ver esto.
Dice la sabiduría que para un hombre debe de ser una corona en la cabeza, no para que te vean como rey o como reina, y que sea un collar en tu cuello, no tampoco para lucirlo. Tiene una razón bien hermosa y bien sencilla, que tus ojos no pueden ver la parte alta de tu cabeza, por más que los eleves, no pueden ver hacia arriba, pero tampoco pueden ver hacia tu garganta. Por eso dice que la sabiduría sea así, para que tú no la veas y te enaltezcas. Es algo bien profundo y bien hermoso, porque cuando la sabiduría llega a una persona, a un corazón orgulloso, le va a servir para destrucción. Créanmelo. Yo he conocido gente y gente muy cercana que han tenido la oportunidad de tener mucho conocimiento y todo, pero han tenido mucha vanagloria, y eso los ha llevado, porque principalmente de una persona que no voy a entrar en detalles, pero eso lo llevó incluso a una muerte infeliz y dolorosa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Perdón. A ver, una pregunta. Santiago Jacob, ajá. Amén. Qué interesante lo que dice el hermano Gustavo Espino, conforme al libro de Jacob, Santiago, ¿qué? 1:5. Si alguien quiere sabiduría, pídasela a Adonai. El sabio Rashi decía que toda aquella persona que pide y que se sumerge en el estudio de la Torah diario, va a lograr ser prudente y astuto en todos los aspectos de su vida. Amén. Los días son malos. ¿Qué estamos viviendo ahora? En general, días malos. Ajá. En general. Como hijo de Elohim, yo les puedo decir que ahorita es de mis mejores días estar aquí enfrente con ustedes en comunión y aprendiendo juntos. Y, sí. Ok. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí para estar analizando bien esto. Conforme a este versículo de Proverbios 8:12, hay algo que nos dice el Talmud muy interesante, que nosotros debemos de estar desnudos. Ajá. Y les repito, todo esto nos está hablando de parábolas, más que nada. Ajá. No es que nos quitemos la ropa. Cuando una persona, ajá, desnudo quiere decir esto, que una persona debe de alejarse de todo, desnudarse de todos sus placeres, desnudarse incluso de muchos gustos y deleites, ajá, si realmente te quieres meter al estudio de la Torah. Eso es lo que significa desnudez. Y hace una semana vimos una parashá que fue el empiezo de la parashá del libro de Bamidbar, que ya lo mencionamos aquí. ¿Qué significa Bamidbar? En el desierto. Y yo lo estudiaba y lo mencionaba incluso en una enseñanza. Una de las razones de por qué Adonai Elohim da la Torah al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, en el desierto. Y una de ellas es esa, la que acabo de mencionar, la desnudez, la vaciedad. Si nosotros vemos, un desierto está vacío, vacío, o sea, no vas a encontrar un árbol frutal, no vas a encontrar aunque haya oasis, en la mayoría no hay nada. Tú agarras y ves y pura arena, está vacío, incluso no se oye nada, está vacío, ajá. Y es así como nuestra mente debe de estar, vacía, porque tú no puedes meter conocimientos de Torah si en tu mente está ocupada de cosas que no sirven. Y la mayoría de las cosas antes de aprender Torah no nos sirvieron para nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debes de estar desnudo y debes de caminar con prudencia, así dice la sabiduría. Vamos a ver otro verso en el mismo de Mishlei, de Proverbios, y este es
Proverbios 12:16. Búsquenlo, yo lo voy a buscar en el original hebreo. Y todavía hay tiempo. ¿Y el collar? ¿Qué verso es, Michelle? Proverbios 4:7, apúntenlo, yo lo voy a apuntar, porque es muy, muy, muy profundo. 4 del 7 al 9. 8 al 9. Repito, amados, es muy bueno que ustedes adquieran su escritura en hebreo. Ajá. Yo exalto al Rey por Oceana, el lugar donde me trajo, donde he aprendido a aprender. Esto del idioma hebreo yo nunca me imaginé. Yo al principio decía, ¿cómo? Es una tipografía muy diferente a la que yo uso. Y luego se escribía al revés. El que estaba al revés era yo. El de hebreo realmente se escribe a la derecha. O sea, como debe de ser. De derecha a izquierda. Eso es caminar bien. Pero bueno, ¿ya lo tienen el versículo? ¿Que era qué? Proverbios 12:16. ¿Me lo lees, Consuelo, por favor? La ira del necio se conoce enseguida, pero el hombre prudente expone su desgracia. Ándale, tremendo. ¿Me la permites para leérselas y que... porque allá no hay micrófono? Perdón, voy a poner los lentes. Proverbios 12:16. La ira del necio se conoce enseguida, pero el hombre prudente esconde su desgracia. Gracias, Consuelo. Les voy a leer el original hebreo. El enojo de un tonto se sabrá ese mismo día. El astuto encubre la ignominia. Así dice. Ignominia quiere decir ofensa. Pero en las versiones más populares, déjenme decir que en vez de ignominia o de ofensa, dice deshonra. Y ahí es una palabra que realmente no está bien. ¿Sí se oye? Perdón, un poquito de problemas de audio. Hay versión como por ejemplo esta en donde dice, el enojo del necio, fíjense otra vez la palabra necio, se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Ajá. Y no es deshonra, no tiene nada que ver esto. Pero ¿qué quiere decir este versículo? La persona que es simple, la persona que es tonta, ¿qué sucede? En cuanto viene una persona a alegar con ella o ve una situación que no le agrada y todo, ¿cómo se pone? Y yo creo que todos hemos conocido gente así o incluso llegamos a ser así. Ajá. No, es que quién sabe qué, que esto, que el otro y todo. O simplemente llega, como dijo el maestro Yeshua Mashiach, pon la otra mejilla, eso es ser prudente. Pero el simple, el tonto, no lo es así. ¿Qué voy a ponerle otra mejilla? Mejor le doy en la mejilla a él. O lo ofendo y todo. Y esto lleva una serie de catástrofes, de verdad. Un daño colateral muy, muy malo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si nosotros leemos lo que sigue del libro, y más adelante lo vamos a ver de ese extracto, de ese versículo de Proverbios, habla que al final, aparte de que la regó, será castigado. Ajá. Entonces, a fin de cuentas, esta persona no es como el sabio prudente, porque el prudente, ¿qué es lo que debe de hacer? Y esto que nos quede bien claro, el prudente, en cuanto viene una persona a ofenderla, debe de quedarse quietecito, sin hablar, y si se va a defender, que sea con bases, con respeto. Ajá. Pero principalmente es callarse. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de que tú no debes, de que es algo muy malo ofender a una persona públicamente. Y por lo regular las peleas y todo no se dan muchas veces solos, sino se dan donde hay gente, donde hay público, ¿no? O por ejemplo en la misma calle, en el tráfico, ¿cuántas veces no nos hemos peleado
y no falta el que se quiere parar a ver y todo, y hay ofensas, e incluso hasta golpes, y ya fue público, público todo. Ajá. Entonces el prudente, el sabio, sabe eso, lo conoce, conoce que eso está mal delante del Eterno, por eso él se va a defender, pero con respeto, como debe de ser. Ajá. Pero el prudente nunca va a caer en ofensas, en groserías y menos en pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo va a ofender públicamente. Pero ¿qué pasa con el simple, con el tonto? Hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice aquí, el tonto da a conocer su enojo inmediatamente, pues públicamente humilla y se pelea con su semejante sin tener un control sobre sí. El astuto o prudente, aun si está enojado, esconde la ofensa y no humilla públicamente al prójimo. Entonces, nosotros tenemos que ver que prudencia y ser prudente es en todo. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, ¿ustedes creen que una persona debe ser prudente en su forma de comer? ¿Sí? A ver, ejemplos, ¿por qué? Sí, adelante. Así es. Exactamente. Nos menciona Gustavo y nuestro Roe Gerardo Acevedo, Gustavo, que una persona, si tiene algún padecimiento físico, algo mal en su salud y todo, pues tiene que restringirse y ser prudente al ingerir ciertas cosas, ¿no? Y el tonto no lo hace. Y el Roe nos comenta también de la necesidad de ver si hay una persona necesitada y toda mi prudencia debe de ser, pues yo estoy en la comodidad, a mí no me falta, sé prudente y ayuda al prójimo. Por eso habla ahí al final del prójimo. Amén. Y bueno, podemos ver muchas cosas también. Yo antes de que falleciera mi padre carnal, creo que fue la penúltima o última vez que lo vi, mencionó que tenía, quién sabe, creo que 6 cisticercos fosilizados en el cerebro, pero no dejaba de comer carnitas. Entonces yo como su hijo y todo, yo probé las carnitas y en un principio me gustaron. Uy, las de Michoacán bien ricas, de veras. Pero, o sea, yo leí y vi y todo y dije, no, esto no está bien porque Elohim no lo quiere, no lo manda. Ajá. Pero al ver ya esto en mi papá, dije, no, y luego muy enfermo y todo, pues ¿qué debo de hacer como prudente? Pues sabes qué, que nunca más, nunca y nunca más. Entonces, eso es una forma de ser prudente en la alimentación. Debemos de ser prudentes en el amor de la pareja. Pues nada más vamos a echar un ojo en internet las estadísticas. O aquí el licenciado, ¿cuántos divorcios no se avienta al mes? Y aún con COVID. Pero no, es que sí, de verdad es alarmante ver cuánto elevado está el índice de divorcios, de pleitos, de separación, de maltrato en el hogar, de infidelidad, de todo. Ajá. ¿Por qué? Porque no hubo una cierta prudencia, ajá, como el día de hoy lo conocemos con el Eterno, que debes de llevar un tiempo para conocer a la persona, no irte luego, sé prudente, sé pacífico, paciente y todo, y conócete y todo, y si el Eterno te dice que sí y todo, pues adelante. Pero pues en esa ignorancia, pero también la ignorancia es pecado. En esa ignorancia de no conocer al Eterno, pues órale, ¿con quién fue? Y eso pues no fue prudencia, no fue ser prudente y nos llevó a muchos problemas. Gracias al Eterno, porque los que están casados, que llegaron al conocimiento de Elohim, pues ¿a qué vino Yeshua? A restaurarlo todo, ¿no? Y de corazón que todo esto, y los que yo no soy casado, pero los que están casados y todo, pues que sigan siendo ese instrumento
fiel y poderoso, porque si uno es fuerte y peligroso para el reino del diablo, imagínense dos, creyentes, unidos, vueltos uno, pues Satanás tiembla. Para muestra, y no es, pero para muestra yo veo a mi Roy y a mi Nevia dos juntos, pues, todo lo que han hecho y se ha logrado por la gracia y la voluntad del Eterno y la obediencia de ellos, ¿no? Y bueno, en Amós 5:3 es el único, creo que sí es el único verso que vamos a ver que va relacionado a este verso de Proverbios. Nada más para que lo tengan como una relación. Yo se los voy a leer, pero apúntenlo. Amós 5:13. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Y ahorita lo podemos ver en estos tiempos que para muchos son lo más feo, lo más terrible que han vivido desde que nacieron y todo. Yo sí les voy a comentar algo personal, familiar. Somos los únicos creyentes en lo que es la parentela, la parentela. Ajá. Sabemos que hemos sido perseguidos por eso y todo. Pero por ejemplo, tuvimos una cena de Shabbat y ya hablé mucho del hermano Gustavo, pero bueno, lo voy a ver. Exalta mucho, muy bonito al rey. Pues tengo una tía que vive al lado y no, ya toda la familia sabe que en esta situación de estar en casa, que no debemos de hacer reuniones, que yo ya hice una reunión y llevé un gritón. Entonces ya todo el mundo nos etiquetó en estos tiempos, pero para ellos son malos. Pero para mí fue una convivencia, una exaltación, fue justamente el día de Pesaj, ¿verdad, hermano? El día de Pesaj que se transmitió. Entonces, bueno, ¿qué es el Tzadik? Un pequeño brinquito. ¿Qué es el Tzadik? Justo. Tzadik es justo. ¿Y qué sabemos por ser justo? Exactamente como dice la hermana Katy, es aquel que sabe hacer lo correcto en el momento correcto. Eso es ser un justo, un tzadik. Pero ¿cómo vas a saber lo que es correcto? Pues conociendo la Torá. Porque la Torá es el libro que te enseña a saber qué es pecado y qué no es pecado. Por eso las personas que no conocen la Torá van a inventar sus propios mandamientos, como que hombre con hombre, como que mujer con mujer. ¿Por qué? Porque desconocen a Elohim, desconocen su Torá. Ajá. Y eso ha llevado a la decadencia de la humanidad. Entonces, algo muy hermoso relacionado del tzadik con la prudencia es esto que les quiero leer. El tzadik en relación a Proverbios 12:23, que es el que estamos viendo. El tzadik no requiere que sus acciones sean exaltadas públicamente, porque le es suficiente el hecho de que Adonai las aprueba. Qué bonito. Sí, o sea, no, es que de veras esto sí me llena, me hace sentir muy, muy bien con ustedes, porque realmente yo vengo de una familia disfuncional en la cual en mí hubo mucha inseguridad y muchas cosas no gratas. Y esto, ¿a qué lleva a la persona? En este caso, ¿a qué me llevó a mí? A que en determinado momento en mis años, ir creciendo y todo, pues por esa inseguridad y todo, ponerte un disfraz de alguien que no eres. Ajá. Por ejemplo, hubo momentos que me volví gritón, porque era tan grande el miedo que tenía dentro de mí, que si veían mi miedo me iban a humillar más, entonces mejor grito. Ajá. Y dejo de ser genuino, dejo de ser yo, estoy inventando cosas. Muchas veces el orgullo de ahí viene, de la inseguridad y todo. Es que él se cree mucho y esto pues me humillaron toda la vida, denme chance tantito y todo, ¿no? Pero realmente nosotros debemos de ver que al llegar con Yeshua, con Adonai, Él nos restaura. Y algo que ahorita, parte de mi restauración, porque todavía estoy en ese camino, es esa, de que ahora, y te invito hermano a que tú lo practiques,
que todo lo que hagas, que todas esas satisfacciones se las entregues al Eterno. Ajá. Que no esperes un aplauso o unas lindas palabras de felicitaciones de cualquier persona que sea, incluso de tu familia. Los judíos dicen algo bien cierto, basados en la palabra. Si tú quieres tu recompensa del hombre, olvídate de la de Elohim. Ajá. Cuando tú haces un buen acto, oigan, es que yo ya hice esto que está bien padre, felicítenme, denme un aplauso, órale, ya tuviste tu recompensa. Cuando Elohim te tenía una recompensa tan grande, tan grande, tan grande y tan hermosa, que la perdiste por obtener el premio del hombre y no de él. Ajá. Y eso es algo bien cierto. Por eso en la palabra nos dicen que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o viceversa. Ajá. Cuando tú hagas una buena obra, quédate en silencio, porque el que todo lo sabe, el que todo lo ve, es el que realmente lo va a aprobar o no lo va a aprobar, y el que te va a dar tu recompensa, sea buena o sea mala, según tus actos. Entonces esto es muy bonito para cuando nosotros tuvimos esas raíces de inseguridad, menosprecio, todo, baja autoestima y todo eso, darse cuenta realmente quién es el Eterno. Hablábamos de que humildad es sinónimo de pequeñez, pero pequeñez delante de él, nada de pobreza, nada del hombre, no. Por eso mismo también estar en el desierto quiere decir, estoy solo, estoy tan pequeño y tú eres tan poderoso. Imagínenselo con su columna de fuego guiándonos de día, bueno, guiándonos de noche y de día, cubriéndonos en su presencia y todo. Ajá. Pues cómo no voy a ser pequeño, tú eres el rey del universo. Fuera de ti no existe nada. Ajá. Y cuando nosotros realmente comprendemos eso, empezamos a valorarnos, de decir, ¿quién soy yo para que este todopoderoso ser, que no tiene principio y no tiene fin, se haya fijado en mí, me haya creado? Ajá. Y entonces si concebimos eso, ¿te va a importar que tu papá te haya dicho tonto o menso? Cuando el que te tiene en el hueco de su mano es el Shaddai. Entonces, fíjense cómo estos proverbios nos van a sanar. Aparte del libro de Proverbios de tener muchos beneficios, porque son muchos los que obtenemos, hay dos cosas principales que dicen los sabios que te da el libro de Proverbios. Una, profundizar y crecer en el conocimiento. Y número dos, que llegues a dominar tus instintos. Para ellos son las dos cosas más importantes de este libro, más importante, pero sabiendo que hay muchos beneficios más. Ajá. Dice un proverbio, fíjense, todo es proverbios, dice un proverbio, una persona que logra conquistarse a sí misma o logra conquistar sus instintos es más poderoso que una ciudad amurallada. O sea que no te va a pasar nada, el adversario, te va a hacer los mandados. Ok, vayamos, vayamos a Proverbios 14:15, por favor. Tenemos 24 minutos. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? ¿Todo bien? Proverbios 14:15. ¿Quién, perdón? Gina Aguilera y a toda la familia Quiroz, Basti, Sergio, David Leví, un abrazo, amados. Adasa García, nuevamente, Shalom. Roberto Reyes, un abrazo. Y a todos aquellos que están conectados. Isael, Auri, Isael. Un abrazo, saludos, amado. Miren, en el original hebreo, Proverbios 14:15 dice, el simple creerá toda cosa, pero el astuto entenderá sus pasos. El simple creerá todo. Y muchas veces, y es lo que les comentaba del médico, otra cosa, otra situación que yo me acuerdo, un recuerdo,
Cuando empezaba yo a estudiar la Biblia, yo y mi familia, un pariente nos comentó que no perdiéramos el tiempo leyendo la Biblia. Y, ¿por qué? ¿La has leído tú y todo? No, yo no la he leído ni la quiero leer, nos contestó. Pero nos dijo, como esta persona está dentro del sistema educativo, nos mencionó que vino una persona, no sé de qué estado o de qué país, a dar un congreso para desmentir la Biblia, o sea, para que vieran que la Biblia es una mentira. Y yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y tú que no has leído la Biblia, ya le creíste a él? Sí. Ah, órale. Pues de eso habla, ya no voy a hablar más, de eso habla este proverbio. Sin embargo, ¿qué hace el prudente? El prudente va a llegar, bueno, le va a llegar una persona o a donde él vaya a llegar y va a escuchar. Acuérdense que tenemos 2 ojos para ver 2 veces, 2 oídos para oír 2 veces, pero una boca para hablar la mitad. Entonces, una característica de la prudencia es guarda silencio, lo del semáforo, guarda silencio, y empezar a oír, y te aseguro que luego te va a llegar el discernimiento de ver hacia dónde te va a llevar la plática o lo que te está compartiendo esta persona, y vas a saber si quedarte ahí o irte. A final de cuentas, ¿a qué nos lleva esto? Un tema que hemos vivido mucho tiempo y estudiado y luchando contra eso. La Lashon Hara, la lengua del malvado, la mala lengua, la lengua diabólica, muchos le dicen y todo. A la gente que presta sus oídos, recordemos que es para edificación o es para decrecimiento, para decrecer. ¿Se acuerdan ustedes qué castigo había para los que cometían la Lashon Hara antes? Cuando estaba los campamentos de Israel en el desierto. Lepra, dice Michelle, exactamente. Lazarat. Y Lazarat y el leproso se dice Metzorá. Y la palabra Metzorá viene de 2 palabras juntas, que es Motzri, que quiere decir hablar, y Ra, que quiere decir mal. El que habla mal. Fíjense, todo está combinado en el hebreo, es sensacional. ¿Y qué le pasaba a la persona que le daba la lepra? La aislaban fuera del campamento. Y no tienes derecho de ver a tus hijos ni a tu padre. No puedes volver aquí. Pregunto a los que han leído la escritura, Lazarat, la lepra, ¿era una maldición, un castigo o una bendición? Dice la hermana de allá atrás, las 2 cosas. Sí, es cierto, según como lo veas, puede ser maldición o puede ser bendición. Imagínense esto. A la hermana de Moshe, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Miriam, exacto, Isa. Miriam le dio zarat, le dio lepra. Y se fue. Pero ¿qué sucedió cuando estaba confinada? Hubo dolor, hubo soledad, hubo sufrimiento y hubo teshuvá. Cuando un castigo venga del Eterno y lo asimiles que es para tu bien, es una bendición. Imagínense que no tuviéramos esas bendiciones, pero para una persona simple es una maldición. Y todo su tiempo va a estar resentido con el Eterno. Hay unos factores en la emuná que son: Él tiene control de todo, siempre hay un propósito ahí y todas las cosas nos sirven para bien. Es lo que hablábamos ahorita en estos versos, los tiempos malos para el prudente, los tiempos malos para el simple. Para nosotros son buenos tiempos, hermanos. Son buenos tiempos en los cuales yo he tenido fricciones, porque no es fácil, me he sentido como león enjaulado. Yo andaba diario en la calle y manejaba mucho y me iba aquí, me iba allá y todo. Y ahora estar encerrado y todo, pues de repente me estreso, también mi hermana, también mi madre y todo.
Y una vez, se lo voy a comentar, tuvimos un conflicto. No mucho, pero sí fue algo duro. Algo duro, ajá. Pero después de ese conflicto han venido enseñanzas porque fueron dentro de la cuenta del Homer, en el cual nos hemos sentado y, mamá, dime lo que no te gusta de mí y quizá algo bueno que haga, pero que a ti te incomoda. Pero después tú me vas a decir, yo te voy a decir los que me incomodan de ti. Y ahí estamos. Es que a mí no me parece esto, y estamos puliéndonos. Estamos usando este tiempo para mejorar, porque estábamos llenos de defectos. Y tenemos todavía errores y defectos. Ajá. Por eso el Eterno me ha estado hablando de la prudencia, de los conflictos del hogar, de muchas cositas, las cuales pues con el hermano Jimmy que nos acompañó hace rato, bueno, aquí está, pero que compartió hace rato, y los hermanos que están compartiendo durante semana y todo, no solamente van a estar en video las enseñanzas, sino también por escrito, para que estén ahí, las impriman y todo, y lo tengamos como un manual y darle duro, 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 duro. Por eso lo que mencionábamos hace rato del prudente que decía Rashi, el que se sumerge en el estudio diario de la Torá. O sea, no te está el que se sumerge quiere decir el que la lee, el que la estudia, el que la analiza y el que la realiza. Porque una cosa es leer, pero no lo hago. Entonces, esto es muy importante. Y para esto, Sócrates, llamado un filósofo griego, fue un filósofo griego, Sócrates, ajá. Y aquí hay algo muy interesante. Dentro de los, no me estoy metiendo ahora sí que a la filosofía ni a los conocimientos griegos, pero hay muchos que son judíos y vienen de orígenes judíos, como Baruch Spinoza, como Tales, como el mismo Sócrates, Aristóteles tiempo después se empapó de Torá y de enseñanzas judías. Sócrates hizo lo que se llaman los 3 filtros, y los 3 filtros son bondad, verdad y utilidad. Y lo comento porque esto nos va a ayudar a ser prudentes. Ajá. Veíamos el verso Proverbios 14:15, el simple lo cree todo, pero el prudente mira bien sus pasos. Entonces, nosotros como prudentes, cuando llega una persona, debemos primeramente utilizar esos 3 filtros, para no caer tampoco en la lashon hara. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hermano, primero, ¿lo que me vas a contar es verdad? A ver qué te dice, si sí o si no. Si te dice que no, pues ya chafió esto. Segundo filtro, a ver, hermano, ¿lo que me vienes a contar es bueno? No, pero es que no es bueno. Ya chafió también. Y por último, el tercer filtro de la utilidad. Hermano, ¿lo que me vienes a decir me va a edificar a mí? ¿Me va a ser útil? No, que no. Pues ni shalom le digas. Nada más vete. Sí, porque dice la palabra que si tú le dices shalom a una persona que no comparte contigo la misma ideología, la misma enseñanza, te harás partícipes de sus malas obras. O sea, fíjense cómo el prudente hasta tiene que saber todo eso, para saber hablar, saber a quién recibir. Esto viene en Primera de Yohanan, que te dice, si viene alguien y toca tu puerta, no le digas bienvenido o no le digas shalom, porque si no trae la misma enseñanza que tú y lo invitas, lo vas a hacer te vas a hacer partícipe tú de sus malas obras. La palabra está llena de cosas hermosas, cosas permisibles y cosas prohibidas, pero para tu bienestar, para nuestro bienestar, para que seamos prósperos, para poder llegar a la salvación. Déjenme checar la hora. Tenemos 13 minutos todavía. Y todavía nos faltan. Proverbios 14:8. Ya no, apúntenlo, ya no lo busquen. Y si alguien gusta, tanto los que están en casa o los de aquí, pues pueden ver los videos de las enseñanzas que hemos tenido, incluso semanas anteriores, para que vuelvan a obtener esas citas y refrescar la enseñanza. Proverbios 14:8 dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. A fin de cuentas,
Esto quiere decir lo contrario de la prudencia, que es la tontería, es el engaño que poseen los simples en su corazón, lo que finalmente los lleva a la condición de tontos. El sabio sopesa sus caminos, es decir, no actúa según lo primero que se le presente. Analiza cada cosa antes de hacerla, usa el semáforo. La sabiduría y el discernimiento le hará entender al sabio cuál es el mejor camino para él. Y hay algo que sí me gustaría también comentarles, compartirles. El porqué también de la palabra necio. Hace rato se me pasó, ahorita me acordé. Ajá. La palabra que se usa para necio es... ¿La voy a poner acá, Michelle? Esta. Necio en hebreo así es. Evil. Evil. Incluso hasta en inglés, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa? Diablo, diabólico, evil. Alguien si vio las películas de Resident Evil, pues imagina. Evil. Eso significa necio en hebreo. Pero aquí hay algo bien interesante. En el original hebreo, la palabra evil la escriben, lo voy a poner abajo. Y son de esas situaciones raras, pero que existen. Y tienen un porqué. Se escribe la palabra evil, pero con doble bab. Con doble bab. Y así hay 2, 3 ejemplitos en la Torah que, bueno, luego ya que se reanuden los cursos, en Escudriñando en Hebreo lo vamos a ir viendo. Son cosas bien padres. ¿Esto qué nos indica? El número de la letra bab es el 6. Sabemos que el 7 es el número de la perfección, que es el número de Elohim. Pero el número del hombre, por ser hombre, es el número de la imperfección, que es la bab. Por eso el necio es doblemente imperfecto. Si lo podemos ver cuando dicen 666, yo tengo también una idea ahí. Cuando le dices al Eterno, Kadosh, 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 es porque es el único que es 3 veces puro, más allá de lo que conocemos como puro, es súper puro, ¿no? Y todo. Y lo contrario al enemigo, el 666, es 3 veces imperfecto, o sea que... Y fue así, cuando fue lanzado del cielo. Cayó en él la imperfección, 3 veces, la fealdad, dice la palabra. Bueno, me gustaría... Bueno, yo creo que sí alcanza el tiempo. Yo se los voy a leer. Proverbios 22:3 dice, y este está sensacional. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Amén. Yo le contaba a mi hermana, muchas veces lo he visto yo y me lo dijeron creo que en la primaria, que incluso un animalito, cuando va caminando y se cae en un hoyo en su camino, ya no hay segunda vez que se caiga ni tercera. El animalito aprende inmediatamente la lección. Él ya sabe que para ir hacia allá hay un hoyo y mejor se va por acá. Y es cierto, es cierto. Eso pasa con los animalitos. Yo le contaba a mi hermana un ejemplo con mi perrito Antier, que una de sus hijas que creció, pero creció más, se hizo más grandota, más fuertezona y todo, le eché su juguete y al ir por él va la perrita y la perrita le pone en la torre al Kelef, al papá. Y yo agarro la bolita y se la vuelvo a echar. No, el perro ya no volvió a ir por ella. Para nada, o sea, aprende la lección. Pero el tonto, el simple, ¿qué es lo que decíamos al principio? Que es simple, aquel que carece de experiencia y de aprendizaje. O sea, que las experiencias que has tenido no te han servido y vas y lo vuelves a hacer. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué todavía no pasa de mí esta prueba? Pues porque la has reprobado. Porque se te pone y la repruebas y ahí vas otra vez por ahí. Entonces el Eterno, como te ama mucho, te vuelve a poner esa prueba para que ya entiendas, aprendas y pases el examen. Entonces no nos quejemos de que
Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Pues depende de ti, maestro, de que apruebes o repruebes. Amén. Y el prudente lo sabe. El prudente sabe que por aquí no, porque me pasó esto, no lo vuelvo a hacer. Ajá. Yo conocí una persona tristemente, una persona que compitió a nivel olímpico. Creo que fue en Canadá, Estados Unidos, donde compitió. Jesús se llamaba. Ajá. Tiene como medio año que se murió. No fue muy amigo mío, lo conocí. Y aparte era fisicoterapeuta también. Muy bueno, muy bueno. Le gustaba mucho el alcohol. Mucho, mucho, mucho. Y su hermano y muchos de sus familiares son médicos. Tienen incluso un hospital. Tienen dinero. Ajá. Esta persona, Jesús, acaba de morir hace como 7 meses, más o menos. Yo lo veía y cada vez más flaco, más feo, porque no era bien parecido hasta eso. Decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada más hablaba y ya sabía qué le pasaba, el alcohol y todo. Pero sus hermanos le daban hospedaje en el hospital que tenían, le daban medicamentos, hablaban con él, le dijeron que su hígado ya estaba del tamaño de una nuez y aún así no, salía y por la azotea le decía a la gente que pasaba, que conocía y todo, que les daba dinero si por una cuerdita le lanzaban un alcohol, una botella. Y lo hicieron. Y terminó muerto. Entonces, sabiendo el mal, lo que dice, mas los simples siguen adelante y son castigados. Ajá. La persona simple sabe que lo va a matar, sabe que le va a hacer daño y ahí va. Y ahí va. Y lo vuelvo a hacer, ¿por qué? Porque primero le doy gusto a mi carne, a mis deseos, a mis apetitos, antes que obedecer al Eterno. Pero no solamente eso, te acaba, ¿y qué viene después? Pues, la vida venidera con Elohim o el castigo eterno en el infierno. Por eso dice al final, aparte serán castigados. Y bueno, para terminar les voy a leer, y esto lo vamos a tener escritos. Características de la prudencia. Tenemos 5 minutos, con esto es suficiente. Características de la prudencia. Perdón, voy a usar los lentes. Está estrechamente relacionada a la ética y a la moral. Evita incomodar a los individuos que conforman la sociedad. La prudencia implica el poner en práctica el valor del respeto. Se basa en la armonía, el amor y la tolerancia. Y es un factor importante en las relaciones públicas. Esas son las características de la prudencia. Ahora, las características de una persona prudente. Y repito, en la semana le voy a avisar a nuestro Roe David para que me dé la luz verde de ponerlo por escrito, con ejercicios y un plan para que lleguemos a ser prudentes. Acuérdense que hay un dicho mundano que dice, la práctica lleva al maestro. Pues no está tan perdido, es cierto. Entre más practiques, más te vas a ir perfeccionando. Y en esto que es bueno, es del Eterno. Características de una persona prudente. 1. Las personas prudentes tienen un profundo conocimiento de la realidad que les rodea. Conocen y se informan de lo que existe a su alrededor, aprenden de ello y lo retienen en su memoria. Punto número 2. Su forma de actuar es la consecuencia de ese conocimiento de la realidad. A través de ella conocen de forma objetiva lo que existe a su alrededor y su forma de comportarse es el resultado de una reflexión previa y de la profunda discreción que la caracteriza. Número 3. Conocen la importancia de reflexionar y considerar los efectos que los actos y las palabras pueden causar en los demás, teniendo como resultado el acierto en su forma de actuar. Esto no significa que el prudente no se equivoque. Evidentemente también comete errores, pero al ser personas reflexivas, analizan el porqué de sus equivocaciones, reconocen sus errores y aprenden de ellos. Número 4. Son personas que dependen de Adonai
y se saben responsables ante todo aquello que poseen, cuidando de lo que Adonai les permite tener. La propia prudencia les lleva a analizar su vida por completo y a estar preparados para posibles imprevistos, tanto profesionales, espirituales como materiales. Y el último punto, el número 5, es: suelen ser personas muy comprensivas con los demás y no ofenden ni pierden la compostura. No hacen preguntas impertinentes y no tratan de curiosear en la vida de quienes les rodean. Tienen un carácter firme y transmiten confianza, amor y seguridad. Y en uno de esos puntos vimos algo que no tocamos mucho. Nosotros somos administradores tanto de nosotros mismos, de mi cuerpo, de esta ropa, del dinero que cae a mis bolsillos, como administrador de mis hijos, de mi esposa y de todo lo que me dé el Rey, porque Él es el dueño, a ti te lo da administrar. Sé prudente, como lo dice, creo que es el punto número 3, en las cosas que te dé el Eterno, para que sean de bendición y no de maldición. Amén. Y bueno, fue un gusto, un abrazo, bendiciones, los amo, todo lo bueno y Shabbat Shalom.